Hola, nuevamente Adrián Salvucci desde la República Argentina. A fines del 2009, en el mes de diciembre para ser precisos, subí a YouTube un video titulado Previsiones para el año 2010, transición desde la globalización hacia el gobierno mundial. En el mismo yo describía 12 disparadores que considero que la estructura de poder global estaría utilizando para dinamizar una transición que dé, por un lado, por concluida la globalización, que duró unos 20 años, y por el otro, inaugurar, ir instrumentando e implementando un auténtico gobierno mundial. En alguna medida pareciera que las palabras de esta gente es la globalización ha muerto, viva el gobierno mundial. En aquel momento también dije que periódicamente les informaría sobre cómo se van impulsando estos 12 disparadores en lo que es, para mí, una guerra global contra la libertad de todos los pueblos. Hoy quisiera compartir con ustedes algunas observaciones actualizadas al respecto, pero antes les recuerdo cuáles eran esos 12, esa docena de disparadores. En primer término, el colapso financiero global que hoy estamos viendo cada vez más a través de la hiperinflación técnica del dólar estadounidense, y ahora lo empezamos a ver como una posible fractura del euro, con el objetivo de ir viendo cómo instrumentar una auténtica moneda mundial que no va a ser controlada por ningún gobierno en particular. Requiere el colapso controlado del dólar norteamericano y del euro. Esto va a llevar a una creciente crisis económica que lo estamos viendo a diario, que es el segundo disparador. El tercer disparador, convulsiones sociales, consecuencia del colapso financiero y de la crisis económica. El cuarto disparador, pandemias de distinta naturaleza. El quinto disparador, graves crisis ecológicas, el calentamiento global y otros problemas que están surgiendo. El sexto, el megaterrorismo. El séptimo, una guerra en Medio Oriente que ya está prácticamente anunciada. El octavo, un accidente nuclear o ecológico. El noveno, el asesinato de una altísima figura política o religiosa mundial. El décimo, ataques contra estados rebeldes, como ya hemos visto en el caso de Irak, Afganistán y Palestina. Y el número 11 y el número 12, lo que yo llamo reality shows, que sería una suerte de implementación tecnológica para hacerle creer, aunque más no sea a un sector importante de la opinión pública mundial, de que hay una segunda venida del Mesías, por un lado, y que también posiblemente ha habido contacto con seres de otro planeta para justificar los objetivos de este gobierno mundial. Me explico. Vamos a ir poniendo a punto estos distintos disparadores a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, el quinto, que yo describí como una crisis ecológica, el calentamiento global, hoy lo ampliamos para que incluya fenómenos climáticos, otros fenómenos climáticos y también fenómenos geofísicos. Y el disparador número 6 lo denominaba un supuesto accidente nuclear, que hoy lo ampliamos para que incluya eventos como el hundimiento de esta plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México. Pero antes, quiero referirme a un proceso aún más amplio que yo lo he descrito como el colapso y fractura de los Estados Unidos de Norteamérica. Por la sencilla razón que de la misma manera que para pasar de la época de la bipolaridad de la post-Segunda Guerra Mundial hacia la globalización, que ocurrió en los fines de los años 80, era necesaria la desaparición de una de las dos superpotencias, y la potencia que se decidió iba a desaparecer fue la Unión Soviética, y la Unión Soviética desapareció. Durante los 20 años de globalización, donde se pusieron a punto y se perfeccionaron los instrumentos de control integral tecnológico, internet, televisión de 500 cables, telefonía celular, las computadoras, los satélites, etc., durante esos 20 años bastante volátiles y potencialmente inestables, era necesario que hubiera una superpotencia que en caso de algún problema en cualquier parte del mundo pudiera rápidamente poner orden. Esa superpotencia era Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, al transitar ahora del fin de la globalización por un lado hacia un gobierno mundial, necesitan que la otra superpotencia también pase a ser algo mucho más débil, como la Unión Soviética pasó a ser un conjunto de países mucho más débil. Y esa otra superpotencia que tiene que pasar a la historia, al tacho de basura de la historia, por así decirlo, son los Estados Unidos de Norteamérica. Porque un gobierno mundial no puede tolerar que haya una superpotencia, un Estado nacional soberano, que pudiera llegar a hacerle frente ante cualquier crisis. Y yo creo que quizás un creciente escándalo en torno a lo que realmente ocurrió el 11 de septiembre puede ser el disparador para ir minando aún más la fuerza de Estados Unidos. Fíjense que en el mes de abril del 2009,
el periódico especializado en química física que se llama, de Estados Unidos, The Open Chemical Physics Journal, publica un artículo titulado Active Thermitic Material Discovered in the Dust from 9/11 World Trade Center, que se viene a traducir como se descubre material de termita activa en el polvo en el lugar que fue el ataque de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Se trata de un informe de investigación realizado por un conjunto de profesores liderados por el profesor Niels Harrit del Departamento de Química de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, y colegas de Estados Unidos y Australia, donde hallaron la existencia fuerte de termita, un producto que se llama termita y nanotermita, en las enormes capas de polvo que cubrieron la zona del desastre del 11 de septiembre. La termita derrite el acero y se ha fotografiado en la torre número 2 acero chorreando por una de las ventanas y en distintos otros lugares. Y tras el colapso de las 3 torres en aquel fatídico día del 11 de septiembre del 2001, se acumuló una enorme cantidad aparentemente de esta termita en los sótanos de la Torre 1, la Torre Gemela 1 y 2, y del edificio número 7, que también colapsó aquella tarde, y siguió ardiendo. Escuchen esto, esta termita siguió ardiendo en forma muy voluminosa durante 3 meses, a más de 700 grados de calor. No hubo forma de apagarlo. Incluso llovió en esa zona varias veces en septiembre y en octubre del 2001 y los bomberos ni la lluvia pudieron extinguir ese incendio en los sótanos del World Trade Center. Hasta que finalmente pudo extinguirse por autoconsumo de esta termita el 20 de diciembre, 3 meses después, del 2001. La nanotermita es un explosivo potentísimo de altísima tecnología y súper secreto. Solo es disponible en los arsenales militares de Estados Unidos. Obviamente que no se lo iban a enviar por pedido a Osama Bin Laden o a Al Qaeda. Entonces la pregunta que se presenta es, ¿quién pudo acceder a ese material en grandes cantidades? Ahí empieza a caer estrepitosamente la historia oficial respecto de lo que pasó el 11 de septiembre y cada vez más se está realizando una investigación creciente de gente que se da cuenta que esto no fue así. Por ejemplo, el señor Eric Lawyer, de Bomberos para la Verdad en 11 de septiembre, dijo textualmente, respecto de aquel terrible evento, no se hizo ninguna investigación forénsica sobre los incendios que se dice derribaron las 3 torres. Esta omisión conforma en sí un increíble delito. No se siguieron los procedimientos para tales casos. En lugar de preservar e investigar el sitio del crimen, se lo destruyó inmediatamente. Más de 100 testigos de primera línea oyeron y experimentaron una sucesión amplia de explosiones en los 3 edificios. Si esta investigación, que va creciendo cada vez más, se transforma en un verdadero escándalo, pregunto, ¿podrá generar suficiente descreimiento en torno al gobierno de los Estados Unidos, el actual y los anteriores? Ya que si esta complejísima operación fue algo que no fue hecho por Osama Bin Laden, necesitó entonces ser preparada y planificada durante el gobierno de Clinton. No olvidemos que lo del 11 de septiembre ocurrió apenas 9 meses después que se fuera Clinton. El gobierno de Bush fue el ejecutor y luego el encubridor de la verdad. Y el actual gobierno de Obama sigue encubriendo. Entonces, ¿destruirá la confianza? ¿Se transformará en un Watergate o en un Irak multiplicado por 1000? ¿Se utilizará esto para disparar la fractura controlada de los Estados Unidos de una manera similar como se utilizó el desastre de Chernobyl para generar, entre otros elementos, la fractura del régimen soviético entre 1989 y 1991? Otro grupo, Architects and Engineers for 9/11 Truth, arquitectos e ingenieros por la verdad en torno al 11 de septiembre, se pregunta, ¿cómo pudieron 3 rascacielos desintegrarse de repente y transformarse en polvo? ¿Cómo pudieron vigas masivas de estos 3 rascacielos ceder repentinamente como consecuencia de algunos incendios de corta duración, aislados y de baja temperatura? 1000 arquitectos e ingenieros exigen saberlo y piden al Congreso de los Estados Unidos que se realice una nueva investigación sobre la destrucción de las Torres Gemelas y el edificio número 7. Esta organización concluyó que FEMA, que es la Agencia Federal de Administración de Emergencias de Estados Unidos, y el NIST, que es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnológicos, dieron, y cito textualmente, información insuficiente, contradictoria y fraudulenta sobre las circunstancias en torno al colapso de ambas torres. Piden que se investigue a funcionarios de ambas organizaciones y también a quien presidiera el informe oficial del gobierno sobre el 11 de septiembre, Philip Zelikow, del Council on Foreign Relations, que también fue miembro de la Junta de Asesoramiento en Materias de Inteligencia del propio gobierno de George W. Bush. Porque la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿a quién benefició el evento del 11 de septiembre?
No olvidemos que el 11 de septiembre fue lo que permitió declarar una guerra global y sin tiempo contra el terrorismo internacional centrado en el mundo islámico. Permitió la destrucción de Irak en base a groseras mentiras sobre inexistentes armas de destrucción masiva, a pesar de que incluso se sabía de que no había conexión alguna entre Saddam Hussein, el régimen de Saddam Hussein, y Al-Qaeda. Claramente nos hemos ido acostumbrando a la mentira y a la corrupción, y ese es otro objetivo que han logrado.